Capítulo 53. Bueno, joder. Sin duda, esa era una forma de decirlo. Elocuente también, pero Shunsui Kyoraku no pudo encontrar humor en la situación mientras observaba a Oetsune Mailla maldecir con incredulidad. El resto de la Guardia Real en el Seireitei no era mejor, su expresión se quedó en varios grados de superación. Por otra parte, Shunsui sabía que su expresión no era mejor. Su rostro estaba tenso debido a las emociones a fuego lento que amenazaban con salir de su interior, y estaba haciendo muy poco para reprimirlas. Más allá del dolor, y más allá de la incredulidad, solo había ira. Iwatch se escapó y destruyó cualquier posibilidad de persecución al asestarle un golpe crítico al cañón de fuegos artificiales del clan Shiba. Iwatch se había escapado incluso después de lo que había hecho. Por un segundo, un rastro de veneno irracional parpadeó sobre los ojos de Shunsui, mientras miraba a la llamada Guardia Real. Si todos ellos eran tan fuertes, ¿por qué no habían podido defender al anciano en su estado más vulnerable después de que le robaran su Bankai? Por supuesto, la propia fuerza y capacidades de Iwatch no se perdieron para él, pero la mayoría de las veces, la muerte de un ser querido provocó un sentimiento irracional. Su agarre se apretó alrededor de la empuñadura de sus espadas de confianza, las venas se abultaron bajo la piel de sus antebrazos. Estaba enojado, más enojado que nunca antes, pero no tenía de dónde dirigirlo. Todo lo que tenía ahora era frustración y un ceño fruncido que nadie jamás asociaría con él. Cálmate. La furia acosa a la mente. Recuerda lo que enseñó el anciano. Shunsui sintió que las suaves manos de su espíritu Zanpakuto se acercaban a él para consolarlo, sus condolencias e insistencia en calmarlo le pedían que aliviara su carga, pero no necesitaba eso en este momento. Sería tan simple buscar consuelo o reflexionar sobre su dolor, pero no podía hacer eso. Él no era el único herido, y tenía su deber, no solo como Shinigami, sino como el capitán más calificado después del anciano para asumir el papel de comandante en jefe. Como estudiante de Genryusai, no podía vacilar. Estaba seguro de que dondequiera que Ukitake estuviera en el campo de batalla, su amigo y compañero de estudios haría lo mismo. Entonces, de repente, toda la ira y el dolor desaparecieron, reprimidos y reemplazados por una calma forzada que no logró el corte. No se atrevió a sonreír, ni a mitigar la creciente atmósfera de temor que impregnaba el aire, incluso después de que los Kinki ordenaran su retirada. En verdad, no quería nada más que gritar de frustración y reprocharse a sí mismo por lo que había sucedido. Era alumno del anciano. Claro, había estado preocupado luchando contra su propio adversario, pero no había sido hasta el punto en que su oponente fuera demasiado hábil. En cambio, había limitado sus propias capacidades para igualar un poco las de su adversario. Se hizo para detener y obtener una lectura de las fuerzas enemigas. Intel. El que conoce al enemigo, gana la guerra. Su elección fue una de la que ahora se arrepentía severamente. Siempre había tenido plena fe en el anciano y nunca se había molestado en pensar que el anciano alguna vez necesitaría ayuda. Él era la montaña inamovible, el pilar inquebrantable que sostenía la unidad que eran los escuadrones de la Guardia de la Corte, y ahora no era más que otra baja que figuraba en un informe sangriento. Maldita sea, no quería hacer esto ahora mismo. Quería encontrar un bar, dejarse caer en un asiento y luego beber su propia cordura. Él podría haber ayudado. Él podría haber ayudado. Sus párpados se cerraron con fuerza, un escalofrío recorrió su espalda. Su Bankai era peligroso, y no estaba seguro de si el enemigo podría habérselo robado, pero al menos, si hubiera atacado desde el principio, podría haber interferido en la confrontación con Yamamoto. No lo hizo ahora. Yamamoto estaba muerto. Muerto. Más muerto que muerto seguramente. Shunsui ignoró las acciones frenéticas de los miembros de la Guardia Real que intentaban perseguir a Iwatch. Ellos habían fallado en su deber, y él había fallado en el suyo. La negatividad fue compartida por todos, y empeoró porque no estaba haciendo ningún esfuerzo por animarse. Con el Seireitei en ruinas, el capitán asesinado y los daños colaterales en el Rukongai, todo era un desastre del que había que ocuparse. Consideró eludir sus responsabilidades, pero el anciano habría tenido la cabeza para la acción. Simplemente no había excusas para el abandono del deber, emocionalmente dañado o no. La derrota de Yamamoto fue un golpe duro, más aún para él mientras crecía bajo la tutela del anciano, pero por eso tenía que seguir adelante. Reúnan a los muertos. El Seireitei ya ha sido atacado, pero aún no ha caído. Honren el sacrificio de los muertos y un día cercano, los vengaremos a todos.
gritó, con cara de piedra y amargado, pero ocultándolo detrás de la jovialidad fingida por la que era conocido. Tal vez solo su lugarteniente Ukitake podría notar la diferencia de cómo actuaba normalmente y ahora, pero necesitaba transmitir una sensación de confianza al derrotado incluso si él mismo no se sentía tan feliz. Alternó entre emociones de resignación y resolución antes de sacar una jarra de barro con alcohol y beber la bebida ardiente de una sola vez. Lo necesitaría antes de hacer lo que se necesitaba. Nanao saludó al sentir la energía espiritual de su lugarteniente aparecer cerca de él. Él le había ordenado que se mantuviera alejada de la lucha y se concentrara en ayudar a los heridos a los cuarteles del cuarto escuadrón. Su ropa estaba arrugada y manchada con manchas de sangre seca, pero no era su sangre, así que estaba bien. Partes de la sangre manchaban las esquinas de las gafas sin montura que llevaba, lo cual era extraño porque, conociéndola, ya las habría limpiado. Una pérdida de visibilidad en una pelea era perjudicial. ¿Sabes qué más era extraño? Ella no lo estaba regañando con un interminable insulto cuando él rompió la jarra de barro con alcohol que tenía en la mano y luego se bebió otra. En lugar de eso, caminó hacia él cuando él sacó un tercer frasco, lo tomó de su mano y luego lo bebió todo ella misma, con las mejillas enrojecidas por la potencia del alcohol. No te tomé por un bebedor. Finalmente saliendo de tu caparazón, sé, capitán. Con el debido respeto, puedo manejarlo desde aquí. Nanao se soltó el cabello negro como el de una secretaria y usó el pasador para asegurar un vendaje sobre su brazo izquierdo. Debió haberse lastimado en algún momento durante la pelea con Kinki, observó Shunsui distraídamente, pero no dijo nada y le permitió expresar su punto de vista. Ya diste las órdenes para reunir a los muertos como dicta el protocolo. Todo lo que queda es determinar los daños y buscar sobrevivientes, algo que realmente no requiere la participación de un capitán. Capitán jefe, yo estaba allí cuando el capitán Unohana se fue para tratar de salvarlo solo después de que el enemigo se había ido. Todavía no ha regresado. Quizás el comandante. Shunsui usó una mano para quitarse el sombrero de paja sobre la cara. Sabía lo que Nanao estaba insinuando, y era como si un rayo de luz brillara en la oscuridad. Peor aún, se encontró asintiendo ante la oferta de Nanao antes de dar un paso rápido hacia donde había visto caer el cuerpo de Yamamoto por última vez. Fue una decisión errada que no se tomó con la lógica como una falacia, sin embargo, se le podía perdonar el hecho de que compartía una cierta relación familiar con el comandante en jefe. Además, Soifon, siempre fiel a las reglas, ya estaba usando a los hombres de su escuadrón para barrer los restos del Seireitei de una manera mucho más efectiva que el Shinigami ordinario. Con ella todavía viva, la tarea podría resolverse incluso sin él, aunque ciertamente lo miraría con enojo por no ayudar. Por lo que él sabía, Kenpachi, Kuchiki y Saijin estaban gravemente heridos y, por lo tanto, no podían contribuir. Shunsui podría ofrecer ayuda, pero ahí estaba, acelerando hacia Yamamoto. A cierta distancia de él, Shunsui vio la figura de Jushiro Ukitake acercándose también, pero su amigo se detuvo cuando apareció Soifon y le dijo lo que pensaba. Aún así, el hecho de que Ukitake lo hubiera visto y asintió hacia él, significaba que su amigo confiaba en él para verificar la condición de su maestro. Shunsui no se permitiría decepcionar, y con otro estallido de energía espiritual, dio un paso rápido directamente hacia donde sintió la firma espiritual única de Unohana. Estaba encorvada sobre el suelo y rodeada de pedazos de escombros de paredes rotas y tejas rotas. Su tez estaba pálida, haciéndola parecer mucho más frágil que cualquier otra vez que la había visto antes. Capitana Unohana, la llamó en voz baja, tratando de no distraerla con su saludo. Unohana no respondió, su boca se formó en una línea y su expresión se cortó. El sudor caía por su frente, que se arrugó cuando su lugarteniente Isane se secó tentativamente el sudor antes de pararse respetuosamente a un lado una vez más. Fue solo entonces que Shunsui pudo ver bien con qué estaba trabajando Unohana. Había sangre por todas partes, goteando sobre la piedra y manchando el granito blanco. Yamamoto se había bifurcado en el pecho. El golpe había cortado desde el codo derecho de Yamamoto y atravesado el resto del cuerpo de Yamamoto justo por encima de la cintura. Se las había arreglado para mantener su brazo izquierdo intacto en virtud de que estaba en una posición protegida cuando Iwatch había atacado, pero había perdido el antebrazo derecho, la parte inferior del cuerpo y cualquier rastro de la abrumadora energía espiritual que Shunsui había tenido durante mucho tiempo. Desde que se acostumbró a la posesión de Yamamoto. Shunsui no podía sentir nada del anciano. Nadie pudo.
Yamamoto Genryusai estaba muerto en todo el sentido de la palabra, pero la pura concentración en el rostro de un Ana lo hizo contener la respiración en un escueto silencio. Una capa de kido curativo azul se extendió alrededor de los restos de Yamamoto y lo cubrió completamente con una cúpula translúcida. Cuando Shunsui miró de cerca, pudo ver el más mínimo movimiento hacia arriba y hacia abajo sobre el pecho de Yamamoto, y una ola de alivio tentativo se apoderó de él. Quería reírse de alegría, pero temía que el ruido pudiera interrumpir a Unohana. Dejó a Unohana sola para que hiciera lo suyo y, en cambio, avanzó poco a poco hacia Isane, que debía haber estado observando a Unohana desde el principio. La pequeña sonrisa tranquila en su rostro no era tan forzada como solía ser. ¿Cómo es él?, pidió detalles. Sin embargo, no le iba a gustar lo que iba a escuchar. Él va a morir, Isane dio la noticia que sacudió el ser de Shunsui, la sonrisa se desvaneció de su rostro. El capitán Unohana solo ha logrado mantener vivos sus signos vitales, pero eso es todo. No le queda la energía espiritual para sostenerse, y cualquier cosa que logre reunir no puede ser retenida en su cuerpo. Él no tiene largo a menos que... Shunsui remarcó bruscamente, el sonido casi como un gruñido herido. Orihime Inoue. Su poder desafía la base de la curación de Kido. Si es ella podría ser capaz de ayudar, dijo Isane apresuradamente. Entonces, ¿qué estaban esperando? ¿No significaba eso que el anciano realmente moriría cuando las reservas espirituales de Unohana se agotaran? La idea era discordante y más que un poco desconcertante, pero en lugar de ayudar a Yamamoto, Shunsui no pudo evitar notar que el Escuadrón Cero estaba poniendo más énfasis en idear un camino de regreso al Palacio del Rey de las Almas. El resentimiento fue lo primero que sintió, ya que decidió abandonar el protocolo Shinigami y solicitar la ayuda de un humano. Era mejor que dejar morir al anciano mientras los demás no hacían nada. Se quedaron mirando la forma de Yamamoto con pesar, pero aún así ni siquiera se molestaron en ofrecer algún tipo de ayuda. Sus labios se torcieron en una mueca tensa, sus cejas se estrecharon ferozmente. La furia vino después del resentimiento de que estaban poniendo la vida del anciano en segundo lugar a cualquier objetivo que tuvieran, pero luego vino la comprensión. No habían pasado más de 40 o 50 minutos y toda la sociedad de almas estaba cambiando. Más precisión, todo el lugar se estaba derrumbando. Shunsui tropezó con sus pies cuando su equilibrio se desestabilizó por las fracturas que se formaron debajo de él y en todas partes que el ojo podía ver. Grandes losas de tierra embaldosada se levantaron y convirtieron los alrededores en un páramo de tierra y polvo. Arriba en el cielo, fisuras parecidas a garganta rasgaron el espacio, abriéndose y revelando un vacío negro. No. Esto no puede ser. Shunsui se giró justo a tiempo para ver llegar a Ichibei de la Guardia Real a través de un Senkaimon guiado por una mariposa infernal. Los otros miembros de la Guardia Real lo notaron con la misma rapidez y acudieron a él. En cualquier caso, la atención de Shunsui no se detuvo en Ichibei, sino que el Senkaimon al mundo humano Ichibei se había abierto. Ahí estaba su boleto para solicitar la asistencia de Orihime a tiempo, y no dudó en seguir adelante. Incluso si algo estaba sucediendo con la sociedad de almas, Jushiro todavía estaba presente y podía liderar tan bien como él de todos modos. En un abrir y cerrar de ojos, Shunsui apareció frente al Senkaimon, con un pie levantado para pasar. Sin embargo, una gran mano lo detuvo en seco. Es mejor no entrar allí, advirtió Ichibei sombríamente, con voz ronca y hueca. Es peligroso y no durará. Mira a tu alrededor y lo entenderás. El suelo se hizo añicos bajo los pies de Shunsui nuevamente, la energía espiritual que comprendía la estabilidad de la sociedad de almas cambió y se rompió para revelar parches del Dangai. El puente entre las dimensiones se estaba desdibujando. Ya no se veía un camino, sino que el camino se iba acortando hasta hacerse infinitesimalmente pequeño. Si hubiera estado allí durante el proceso, seguramente habría muerto. El conocimiento fue discordante, lo que lo llevó a asentir rígidamente a Ichibei. Cuando Shunsui miró hacia abajo debajo de él, ya no vio las manchas oscuras del Dangai, vio los cielos del Human World. Parpadeó ante la pura conveniencia de todo, pero una mirada a Ichibei y comprendió que la vista era probablemente el peor tipo de mal. Ichibei claramente sabía lo que estaba pasando. Los mundos se están fusionando, dijo Ichibei a regañadientes, colocando una gran mano debajo de su barbilla. Iwachi ha comenzado el proceso de desdibujar las líneas entre los vivos y los muertos. Está rompiendo el equilibrio establecido por los ancestros de los clanes nobles del Seireite y al asimilar los mundos.
Si permitimos que Iwatch continúe, todo por lo que se ha trabajado durante los últimos miles de años será en vano. Esta será la mayor plaga en la historia de la sociedad de almas, y parecería como si Iwatch hubiera golpeado aquí primero. Las venas de Ichibei se hincharon sobre su piel cuando notó las ruinas del canon del clan Shiba. Los otros miembros del Escuadrón Cero inclinaron la cabeza ante su fracaso. Es demasiado tarde. Ya ha comenzado el proceso. Por ahora, debemos retirarnos y encontrar un medio alternativo para acceder al Palacio del Rey de las Almas, derrotar a Iwatch y luego restablecer el equilibrio mundial. Mucho de lo que Ichibei había dicho podría haber significado algo para Shunsui, pero en este momento, lo único que le importaba era la tensión que podía ver en el rostro de Unohana. Ella no podría durar mucho más. El tiempo era esencial, y las explicaciones pueden venir más tarde. Cuando llegaron Soifon, Ukitake, Mayuri y el otro capitán, tanto heridos como no, las disputas y los gritos comenzaron después de ver la condición de Yamamoto. Esto no debería haber pasado. ¿Qué estaban haciendo, idiotas, después de que envié la señal de que había peligro en el Seireitei? Soifon no se anduvo con rodeos. Su escuadrón había sido el primero en reportar avistamientos de individuos vestidos de blanco en la sociedad Sul, pero nadie había podido reaccionar a tiempo. Ella misma era igual de culpable, pero el estrés y la indignación nublaban su juicio. El otro capitán sobreviviente se enfureció mientras sostenía los cuerpos de sus compañeros capitanes heridos. Toshiro parecía tener palabras para decirle a Soifon, pero nunca tendría la oportunidad de convertir esto en una discusión. Yamamoto no podía permitirse el lujo del tiempo. Silencio. Todos ustedes. Shunsui golpeó su espada contra el suelo, el sonido distintivo se propagó bruscamente hacia afuera. El anciano se avergonzaría de tu comportamiento. Necesitamos orden, estabilidad. Me han dicho que si podemos encontrar a Orihime, existe la posibilidad de salvar al anciano, así que cállate y ponte en orden. El reino ya se está desmoronando. Y ninguno de nosotros sabe cuánto durará. 10 minutos más, Ichibei proporcionó la respuesta. Y Kifune, tú y los demás ayuden a reunir tantos Shinigami heridos como puedan. Cuando el reino se desestabilice, todos seremos expulsados al Human World. No podemos quedarnos aquí aunque queramos. No tenían otra opción. El mundo humano y la sociedad de almas se estaban fusionando. Shunsui miró hacia la extraña estructura en forma de estrella en el nivel más alto de la sociedad de almas que estaba rompiendo el equilibrio entre los mundos. Podía decir que a Ichibei y los demás les gustaría nada menos que asaltar su camino hasta allí, pero actualmente no había nada que se pudiera hacer. Una retirada táctica era la única respuesta por el momento. El Shinigami Kisuke Urahara tiene una base de operaciones, Ichibei se movió para tomar el mando. Nadie se movió para oponerse a él. Detesto a ese hombre, se quejó Mayuri ante la proclamación, pero al igual que los demás presentes, siguió adelante con la sugerencia. Puedo respetar su intelecto, al menos. Los veré a todos allí, dijo Shunsui secamente. Ichibei planeaba esperar los 10 minutos completos para reunir a tantos heridos como fuera posible, pero es posible que Yamamoto no tenga que esperar tanto. Ichibei miró la condición de Yamamoto e implícitamente estuvo de acuerdo con las palabras de Shunsui. En un paso, Shunsui se dirigió hacia el cielo de la ciudad de Karakura. Debido a la difuminación de los límites entre los mundos, los espiritualmente conscientes se encontraron con la extraña visión del Seireitei flotando en medio del cielo. Para Shunsui, significaba que no tenía que viajar a través de Dangai. En una ciudad de millones, tenía que localizar a Orihime. Era una tarea que era mucho más simple de hacer de lo que cualquiera podría pensar. Sabía cómo se sentía la energía espiritual de Orihime y los otros Ryoka, y quizás lo más obvio de todo, era que cualquiera espiritualmente consciente estaba congelado en su lugar. La vista del Seireitei desmoronándose en el cielo habría sorprendido a cualquiera, especialmente a cierto grupo que se movía en grandes cantidades. Un grupo de humanos familiares lo miraban fijamente mientras se acercaba. Shunsui los reconoció como los Ryoka que se habían infiltrado en el Seireitei para ayudar a rescatar a Ruki Akuchiki. Sin embargo, hubo varias adiciones nuevas con las que ni siquiera él estaba muy familiarizado. Todos ellos vestían uniformes de la preparatoria Karakura con Orihime guiando a todos desde el frente. Katsuki, Keigo, Chizuru, por favor confíen en nosotros, suplicó Orihime. Necesitamos llegar a la casa del señor Urahara. Él sabrá lo que está pasando. Ciertamente. Este no es momento para preguntas. Alguien viene.
Ishida miró hacia arriba al acercarse Shunsui. Shunsui inclinó su sombrero de paja a modo de saludo, pero no podía permitirse la ociosidad. En lugar de hablar de inmediato, caminó directamente al lado de Orihime. Lo siento, pero necesito tu ayuda. Él la levantó abrupta y cuidadosamente, incitándola a gritar. Déjala ir, sórdido bastardo. En cualquier otro momento, le habría divertido que un humano le diera una patada en la cara, pero este no era el momento. No se inmutó, ni siquiera sintió el ataque. En cambio, en su frustración por toda la distracción, inconscientemente dejó escapar un poco de su presión espiritual. Su agresor, una chica marimacho, inmediatamente jadeó y se esforzó por mantenerse en pie. Fue como si alguien le acabara de dar un puñetazo en el estómago, un grito ahogado escapó de su garganta. Tetsuki, detente. No es un mal tipo, trató de razonar Orihime antes de dirigir su atención a Shunsui. ¿Puedes decirme qué está pasando? Yamahiji va a morir si no me doy prisa. Shunsui dijo secamente mientras hacía todo lo posible por recuperar su presión espiritual. Tatsuki, Keigo y Chizuru, quienes eran los más afectados, suspiraron visiblemente aliviados. Además, el mundo se va a la mierda en este momento, así que te sugiero que te dirijas ahora, harás como lo estabas haciendo. Cuanto más rápido, mejor. Piece dijo, Shunsui levantó la vista hacia el Seireitei que se desmoronaba en el cielo del mundo humano y observó a Ichibei que ya conducía a los otros Shinigamis hacia Kisuke. Esto facilitó las cosas. Probablemente se habían llevado a Yamamoto con ellos, que todos podían reunir en la tienda de Kisuke. Con esto en mente, Shunsui se dispuso a salir corriendo. Espera, gritó Orihime, no a Shunsui, sino a Sado e Ishida. Si algo peligroso está pasando en la ciudad, tenemos que atrapar a Yuzu. ¿Yuzu? Ese era un nombre con el que Shunsui no estaba muy familiarizada, pero no era difícil ver que ella debía haber sido una persona de importancia por la tensión que tenían tanto Sado como Ishida. Sado, toma a todos y vete. Iré a buscar a Yuzu y luego me reuniré con el resto de ustedes allí. Ishida se subió las gafas y desapareció en dirección a la clínica Kurosaki. Esto no tomará mucho tiempo. Habiendo dicho su parte, Orihime le hizo señas a Shunsui para que se moviera tan rápido como quisiera, y rápido lo hizo. Unos cuantos parpadeos, imágenes borrosas y destellos más tarde, y ambos llegaron frente a la tienda de Kisuke. Los Shinigami liderados por Ichibei ya estaban ayudando a dejar a los heridos mientras Kisuke parecía hacer un balance de la situación con Ishin y los hermanos Shiba. ¿Qué pasó? Preguntó Orihime, con un temblor en su tono. No hay tiempo. Shunsui no se molestó en responder y, en cambio, la condujo con cuidado hasta donde vio a un Ana casi colapsar por el agotamiento. Había estado manteniendo vivos los signos vitales de Yamamoto incluso mientras la sociedad de almas se fusionaba con el mundo humano. Ayúdalo. Por favor, la voz de Shunsui era frágil, concisa. En respuesta, Orihime asintió rápidamente y desplegó una barrera naranja que envolvió lo que quedaba de la forma de Yamamoto. Mientras tanto, Shunsui comenzó a caminar, tratando de distraerse de mirar la mueca de dolor en el rostro de Orihime. ¿Seguro que el anciano no iba a morir? No. No, él no pensaría en ello y simplemente la dejaría trabajar. La intensidad de su presencia puede afectarla negativamente, por lo que fue de mala gana que la dejó sola y se unió a las disputas de sus compañeros capitanes. Todo el capitán criticaba el fracaso de los demás y no los estaba llevando a ninguna parte. Shunsui tenía la mitad de la mente para poner fin a todos los gritos, pero a su manera, podía usar la distracción. Ichibei había reunido a los miembros de la Guardia Real y todos discutían en voz baja cuando sucedió lo improbable. Los relámpagos se retorcieron en el cielo, los zarcillos se bifurcaron hacia arriba y sobre el contorno de un borde redondeado. Bajo el poder de Iwatch, el proceso de asimilación del mundo había comenzado. Esto significaba que la sociedad de almas, el mundo humano y Hueco Mundo se estaban fusionando a la fuerza en uno. El proceso ya había sucedido para la sociedad de almas y el mundo humano, lo que significaba que solo quedaba un lugar. Hueco Mundo. Imposiblemente, estaba luchando contra la influencia de Iwatch, un espectáculo que nadie se perdió. ¿Cómo podrían hacerlo cuando gigantescas espadas se manifestaron alrededor del borde exterior de lo que solo podría haber sido el propio Uceo Mundo? Todas las armas estaban preparadas y apuntadas hacia la formación en forma de estrella en lo alto de donde residía Iwatch, y luego comenzó el Armagedón. El sonido implacable del chirrido del acero resonó en el aire cuando las proyecciones espirituales se dispararon y golpearon las 72 barreras del Soul King's Palace.
Era un espectáculo que los espiritualmente inconscientes no podían ver y, sin embargo, producía fenómenos naturales. Los vientos rugieron, los fuegos brotaron de la nada. Vendavales azotaron la ciudad, rompiendo vidrios y causando pánico en las calles mientras los cables de los postes de telégrafo se rompían. Las barreras alrededor de la estructura en forma de estrella se deformaron y doblaron, antes de que criaturas parecidas a sombras negras devolvieran el fuego sin que ninguno de los lados retrocediera, y luego se hizo un silencio absoluto. Ambos lados se detuvieron a la vez como si aceptaran un pequeño indulto, y un indulto. Todo el intercambio había sido una prueba, un calentamiento. De repente, las espadas alrededor de Hueco Mundo desaparecieron para ser reemplazadas por algo que se sentía mucho más letal. Una capa de llamas pulsó, dos nuevos tipos de espadas más allá del tamaño de la imaginación humana manifestándose. Uno para partir las montañas, otro para provocar los fuegos de la condenación. La cantidad había sido reemplazada por cantidad, pero ninguna espada se movió para atacar. Si se desencadenaran, no solo se vería afectado el palacio del Rey de las Almas, sino también las personas en el mundo humano. ¿Un alto el fuego? Shunsui soltó el aliento que inconscientemente había estado conteniendo y, al igual que los demás, sintió que el temor se apoderaba de ellos. ¿A qué tipo de monstruos se enfrentaban aquí? Incluso la máscara de confianza de Soifón se había hecho añicos para revelar una mirada de impotencia que ni siquiera la presencia de Yoruichi podía mitigar. Se estremeció, las manos tirando de su ayori rosa para envolverse más a su alrededor. En cuanto a Ichibei y los demás miembros de la Guardia Real, parecían intrigados e ilegibles en el mejor de los casos. ¿Cómo se supone que vamos a competir contra eso? No sabía quién lo dijo entre la multitud de Shinigami, pero lo que todos sabían era que destrozó cualquier apariencia de moral que cualquiera pudiera reunir. Él mismo carecía de una respuesta segura para hacer frente a la situación. Necesitaremos aliados, la voz críptica de Kisuke atravesó el sombrío silencio. El primero en entender lo que Kisuke acababa de sugerir no fue nada del Seireitei del mundo humano, sino Jin Ichimaru, quien estaba atado en varias capas de hechizos de Kido y sujeto por las garras de Tesai. ¿Ginebra? ¿Jin Ichimaru el traidor? Shunsui tuvo que parpadear para ver si estaba viendo bien, pero por mucho que se frotara los ojos, Jin no se desvanecería. Por lo tanto, esto no era su imaginación jodiéndolo entonces. Las otras personas que reconocieron a Jin se quedaron mudas antes de que se hicieran llamadas para ejecutar al traidor, para gran incomodidad de Ranjiku, quien se cernía sobre Jin y parecía listo para atacar a cualquiera que se acercara con malas intenciones. Afortunadamente, Shinji Hiroko y su grupo de Vizors hablaron desde donde ya estaban descansando en la tienda de Kisuke. ¿De qué aliados hablas, Kisuke? No nos queda ninguno. Prácticamente no queda nada del equilibrio anterior en el mundo tampoco. La única nueva adición de poder de combate que tenemos son los nuevos humanos que pueden vernos. Haz más detalles sobre los aliados, amigo astuto. La sonrisa en el rostro de Shinji no llegaba a sus ojos. Si la inteligencia del hombre era algo por lo que guiarse, como Jin, probablemente también había adivinado a quién se refería Kisuke y no le gustó ni un poco. Shinji parecía horrorizado, desafiando a Kisuke con los ojos entrecerrados a incluso sugerir sacar el tema a colación. Déjalo caer. Shunsui podía leer entre líneas y los mensajes silenciosos entre Kisuke y Shinji. Él mismo tenía curiosidad por lo que alguien tan alardeado por su inteligencia como Kisuke sugeriría como un aliado en quien confiar. Aizen y el basto de Uite, fue lo que sugirió Kisuke después de lo que acababan de presenciar. Ginebra se estaba riendo. Nadie más lo estaba. Durante los últimos momentos desde que volvió a la conciencia, Jin sintió que todo lo que alguna vez consideró sentido común estaba completamente patas arriba. De acuerdo, estaba un poco mareado por sus heridas y la gran cantidad de Kido que lo retenía. Apenas podía mover un dedo ni canalizar su energía espiritual de una manera que le permitiera escapar, sin embargo, no es que actualmente tuviera tales motivaciones. Ranjiku no hablaba al respecto, pero ciertamente estaba preocupada por él. La única ventaja de esta situación ya agitada, y quizás lo único que realmente le importaba. Ella estaba de pie sobre alfileres y agujas a su alrededor, pero no por nada de lo que estaba haciendo, sino por la cantidad de hostilidades a su alrededor. Estaba prácticamente pegada a él. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, y sus manos constantemente en el pomo de su espada a pesar de que aún se estaba recuperando de sus heridas.
Ninguno de los dos sabía cuándo una hoja accidental podía levantarse y apuñalarlo, ¿verdad? Sonrió como un zorro y se rió abiertamente de la sugerencia de Kisuke, sin importarle cómo enfurecía a muchos de los Shinigami presentes que estaban resentidos con él por su traición. Estaba actuando como un bastardo, pero ¿quién era él para negar su propia diversión? Aparte de aquellos que en realidad veía favorablemente, no podía importarle menos a nadie más. Esta era solo su personalidad, y la razón de la tenacidad y terquedad que había mostrado en su búsqueda de venganza contra Aizen. Las serpientes eran criaturas solitarias que acechaban en la oscuridad. Eran oportunistas que esperaban su momento para asestar un solo golpe letal, hundiendo sus colmillos envenenados en presas desprevenidas. Ya sea animal o megalómanos convencidos en su camino hacia la divinidad, Shinzo nunca dejaría de alcanzarlo. Uno no provoca a una serpiente y no espera ningún tipo de represalia. No había muchas cosas que pudieran provocar que Jin entrara en acción. Su aplomo era casi impecable detrás de una sonrisa cuidadosamente colocada, pero una vez más, las serpientes son criaturas solitarias. Una vez que encuentran a su compañero, se entrelazan aunque sea por un momento. La cosa era que Jin nunca había dejado oír la calidez que había sentido y apreciado por encima de todo. Todo Shinigami necesita una razón para luchar, un propósito, y el suyo siempre había sido Rangiku. Llámalo terco o ignorante de lo que Rangiku sintió en su búsqueda de venganza contra Aizen, pero una cosa siempre será cierta. Ni una sola vez Jin Ichimaru se había traicionado a sí mismo y a sus objetivos. Puedes mirarlo con lascivia, detestarlo o maldecirlo, pero siempre se mantuvo fiel en su camino. Por lo tanto, no importaba si los que estaban en la multitud a su alrededor lo miraban. Todo lo que importaba era que finalmente se había dado cuenta de lo que le importaba más que la venganza. Atrás. Fuera. Todos ustedes. Rangiku gruñó agitada, su energía espiritual fluctuaba a su alrededor, levantando su flequillo sobre sus sienes y acentuando sus ojos entrecerrados. Por herida que estuviera, había cosas más importantes para ella que su propio bienestar. Al igual que Jin, cada Shinigami necesitaba una razón para luchar, ya sea por justicia, ideales o razones egoístas, todo era lo mismo. La posición de Rangiku como oficial sentada y teniente del Escuadrón 10 disuadió a muchos de los Shinigami de menor rango, pero sus compañeros tenientes aún vivos de la invasión de Kinki la miraron confundidos. Izurkira del Escuadrón 3 fue el más afectado por la escena frente a él, Renji y los demás, menos. Todo lo que Renji estaba viendo era rojo. Su capitán había muerto e incluso le habían robado su Bankai. Peor aún, Rukia se había quedado muda ante la noticia y todavía estaba en estado de shock, totalmente poco receptiva a su entorno. La ira era la emoción más profunda que sentían todos los Shinigami, y Jin notó que él era el chivo expiatorio conveniente para desahogarse. Rangiku tenía una longitud de onda similar a la de Jin y reforzó sus defensas a su alrededor incluso si no tenía confianza en oponerse a un capitán. Su propio capitán tampoco parecía inclinado a ayudarla, herido como estaba y cegado por su ira contra Jin en la estratagema para dañar a Inamori. Por supuesto, las opiniones de los tenientes eran una cosa, pero las de los capitanes y Bizarros eran otra. «Estás en un buen aprieto, ¿no, Ichimaru?» Shinji dijo arrastrando las palabras, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «Al menos algo salió bien en este programa de mierda, pero dime, no pensé que estarías de humor para reír». Jin resopló burlonamente, entrecerrando los ojos ante las miradas asesinas a su alrededor y tomando nota de cualquiera que pudiera atacar a Rangiku para llegar a él. Si nada cambiara en el corto plazo, su lista de objetivos solo continuaría creciendo hasta que también podría ponerse del lado de Aizen para matar a todos. Hablando de eso, tenía una réplica específica para el bastardo sonriente y rubio. ¿Y no pensé que ninguno de ustedes hubiera sugerido trabajar con Aizen? ¿Cómo están las máscaras? Con la forma en que las han tomado, ¿pensarían que Aizen les hizo un favor a todos? La sonrisa abandonó el rostro de Shinji para ser reemplazada por un semblante sombrío, muy parecido a los otros capitanes poco receptivos, pero los miembros de los Bizarros eran diferentes. Rangiku de repente se tambaleó, la sangre brotó de sus heridas y salpicó el rostro de Jin mientras bloqueaba un golpe dirigido a él. «Iyori». Shinji gritó con un gruñido, dando un paso adelante y agarrando la manga de un mocoso. Dijo el mocoso con pantalones de chándal rosa y una chaqueta a juego, se sacudió violentamente del agarre de Shinji y avanzó.
Mientras tanto, los ojos de Jin se habían abierto por completo, revelando el azul intenso de sus pupilas. Ese iba a morir. Jódale a este bastardo. Y Yori empujó a Rangiku al suelo cuando ella se negó a moverse y colocó una mano sobre las sienes de Jin. Simplemente mataré al traidor aquí. Apretó más y más fuerte, pero Jin ni siquiera se inmutó antes de que un bastón golpeara la cabeza de Yori. Ahora eso es suficiente. Debe haber una razón por la que él está aquí, ¿sí? Por lo que me dice el teniente Matsumoto, la única razón por la que Jin está aquí es porque la ayudó a ella e indirectamente, a todos ustedes, en el ataque del Kinki. Todos quedaron desconcertados por la admisión, incluso Iyori, que soltó a Jin en su estupor, permitiendo que Rangiku se apretujara entre ellos y mirara a todos los que no habían hecho ningún movimiento para ayudar. Solo Orihime parecía preocupada, pero estaba demasiado ocupada curando a los heridos. Obviamente es mentira. Soifon se abrió paso entre la multitud y frunció el ceño. Mi escuadrón ha informado de avistamientos de una figura diferente en la batalla. Rangiku mordió el labio inferior y apretó los puños. Él estaba allí. Si no fuera por él, habría muerto. Deja de juzgar y deja que él te explique. Miró suplicante a Jin, quien gradualmente se marchitó bajo el peso de su mirada. Jin, si realmente lo sientes, basta de mentiras. Cuéntanos qué está pasando realmente. La boca de Jin se torció, los bordes de sus labios se curvaron hacia abajo mientras consideraba la propuesta de Rangiku. Fue capturado y retenido a punta de espada. Podría ser asesinado en cualquier momento debido a su marca como traidor. En este punto, honestamente no tenía nada más que perder aparte de la fe que Rangiku tenía en él, y eso era algo a lo que no renunciaría. Entonces, comenzó a explicar todo desde el principio, ignorando cómo básicamente le estaba dando la espalda a años de esfuerzo por fomentar la confianza con Aizen para matarlo. Todo comenzó con un regalo de Kakishi y el deseo de recuperar lo que se había perdido. Para Jin, todo tenía sentido en su historia, su razonamiento personal y su lógica eran impecables, pero Rangiku había comenzado a sacudir la cabeza y sollozar cuando detalló que ningún sacrificio era demasiado. Jin, idiota, Rangiku sabía que su Jin nunca fue una mala persona, pero escuchar que había sacrificado su reputación y su futuro para vengarse de Aizen en su nombre fue desgarrador. Si bien Rangiku e Izuru parecían haberse quitado un gran peso de los hombros, muchos no fueron tan indulgentes. Admitir tu motivo no te absuelve de tus crímenes, Ichimaru, dijo Toshiro neutralmente desde donde Unohana estaba curando sus heridas. Obtuvo una mirada genuina de Rangiku que ignoró de mala gana. Ayudaste en las maquinaciones de Aizen y, como resultado, dañaste a otros. Las palabras de Toshiro fueron agudas, y ni siquiera Shunsui o Jushiro pudieron hablar de otra manera a pesar de su tendencia a perdonar si era posible. La única respuesta de Jin fue un resoplido. ¿Estaba pidiendo algo de tu perdón? Jin, siseó Rangiku en el oído de Jin mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de sus manos. Deténgase. Deja de provocarlos bien. Jin supuso que no había ningún mérito en hacerlo aparte del entretenimiento personal. Además, alguien más vino a desviar temporalmente la atención de él de todos modos. Uryu Shiga había llegado no solo con Yuzu, sino también con un Ichigo inconsciente, para sorpresa de todos, incluido Ishida, que todavía parecía no poder creer lo que había encontrado. Jin tarareó con curiosidad. Ah, sí, el chico Kurosaki. Aizen había tenido una extraña fijación con el descendiente Shiba de pelo naranja y, evidentemente, había una razón para ello. De un Shinigami sustituto, el chico Kurosaki se había convertido en algo similar a un Bastolorde con la última exhibición en la ciudad de Fake Karakura. Su piel era de un gris pálido, y su cabello naranja ahora le llegaba a la cintura. Sobre su forma había restos hechos jirones del Shyakuso de un Shinigami, y en el centro de su pecho había un gran agujero hueco. Los cuernos sobresalían de la cabeza del niño, pero a diferencia de antes, su rostro enmascarado estaba ausente. Ginebra comenzó a pensar. Quizás el chico Kurosaki era como los Bizarros y tenía un escenario dentro y fuera del escenario. Independientemente, la mecánica debe haber sido la misma, y el niño necesitaría volver a usar su máscara si deseaba mostrar su nivel de poder anterior. Tal como estaban las cosas, el chico Kurosaki estaba inofensivamente dormido. Deberíamos matarlo antes de que resulte ser un peligro. Nadie supo quién lo dijo, ni a nadie le importó. Lo que importaba era la lógica detrás de ello.
Instantáneamente, se desenvainaron espadas y se crearon líneas en medio del desastre de la fusión de los mundos. Jin observó con interés cómo Karin, Orihime, Ishin, Ishida, Chad, Sado, Yoruichi, Kisuke y los Bizarros defendían a Ichigo. Tatsuki y los demás movieron para proteger a su amigo a pesar de que tampoco tenían idea de lo que estaba pasando. A pesar de que Orihime curó a Yamamoto, el capitán en jefe todavía estaba inconsciente, dejando que Shunsui actuara como representante mientras la Guardia Real observaba en silencio. Ahora, todos deberían calmarse un poco. Shunsui aplaudió e hizo un gesto para que todos envainaran sus espadas. A regañadientes, lo hicieron. Shunsui se giró para dirigirse a su compañero capitán Shinigami. Estoy seguro de que muchos de ustedes creen que es prudente matar al niño ahora, pero traten de recordar la sugerencia de Kisuke de cooperar no con Aizen, sino con el basto de Uite. Estoy seguro de que matar al niño no agradaría a nadie en Hueco Mundo. Para nosotros, ¿tengo razón, Ichimaru? Jin simplemente asintió. El chico se ha hecho amigo de algunos arrancar en lugares altos. Si realmente tienes la intención de llegar a un acuerdo con el basto de Uite y por poder, Aizen, entonces realmente no deberías asesinar rápidamente. Por supuesto, eso me incluye a mí. Terriblemente conveniente, dijo Toshiro sarcásticamente. Pero tampoco está mal. Shunsui deseó poder simplemente sentarse y beber su creciente estrés en medio de la creciente animosidad, pero no pudo. No sé cuándo Yamamoto no pudo tomar las riendas. La Sociedad de Almas había perdido consecutivamente desde la batalla de la ciudad de Fake Karakura, y las emociones ahora estaban muy altas con la cantidad de bajas y heridos. Honestamente, Shunsui sabía que probablemente no lo estaría pasando tan bien si Orihime no hubiera podido evitar que el anciano muriera. Pequeños milagros, y como Orihime estaba defendiendo a Ichigo, Shunsui haría todo lo posible para devolverle un favor. De todos aquí, Jin conoce mejor el basto de Uite y Aizen, por lo que no es prudente ignorar sus palabras. Al menos deberíamos tomarlas con pinzas. Shunsui dirigió su atención a Ishida, que todavía llevaba a un Ichigo inconsciente por el que Yuzu estaba preocupado con Karin e Ishin. Que se diga que todos en el grupo de Ichigo notaron que Yuzu ahora podía ver a Ichigo, pero nadie simplemente lo mencionaba en el ambiente hostil. Ahora bien, si me explicas simplemente cómo sucedió todo esto, entonces quizás podamos planear desde allí. Shunsui ofreció una rama de olivo. Bueno, lo encontré en su habitación. Ishida se subió las gafas. Años de estudiar con su padre lo habían acostumbrado a la presión. Habló con calma. Simplemente estaba acostando su inconsciente con la señora Kurosaki aquí mirándolo. Todos los ojos se volvieron hacia Yuzu, quien, como era de esperar, se estremeció bajo toda la atención. Estaba temblando, y si no fuera porque Ishin y Karin ayudaron a sostenerla, podría haberse arrodillado por la presión espiritual que la rodeaba. Mamá lo trajo, explicó Yuzu tentativamente, sorprendiendo a Ishin y Karin en silencio. Ah, sí, Masaki pasó por aquí. Kisuke pareció tener un momento de bombilla que causó a Ishin no poca frustración. Lo siento, no lo mencioné antes. Se me olvidó, y bueno, fue su descripción del basto de Uite lo que me hizo proponer una alianza hipotética. En cuanto al asunto con Ichigo, acordemos dejarlo de lado por ahora. No es tan importante como eso. Kisuke señaló la estructura en forma de flor del reino del Sulkin y las espadas que rodeaban Hueco Mundo. Jin se animó. Un sí, directo al asunto en cuestión por fin. ¿Pedirían o no la ayuda de un enemigo odiado para enfrentarse a otro enemigo odiado? Bueno, la respuesta a esta pregunta era simple. Parece que no hay elección en este asunto. Un ejército de criaturas negras sin rasgos distintivos con múltiples ojos fue liberado del Soul King's Palace, corriendo directamente hacia aquellos con conciencia espiritual en Human World. Hueco Mundo no ofreció nada en respuesta ya que la mayoría de los espectros negros se precipitaron hacia las firmas espirituales de los Shinigamis. Por mucho que Kisuke se enorgulleciera de su diseño arquitectónico, sabía que las defensas de su tienda apenas durarían. Golpeando apresuradamente su bastón en el suelo, Kisuke rompió el pavimento debajo de él para revelar su instalación de entrenamiento subterránea en la que todos cayeron. Allí justo ante todos había un portal ya abierto a Hueco Mundo hecho para un propósito diferente, pero ahora sirviendo a otro. En la garganta. Kisuke, Yoruichi y la Guardia Real no perdieron el tiempo, pero no se podía decir lo mismo de los demás. Sin embargo, realmente no había otra opción. El reino de la Sociedad de Almas se perdió, y Human World no tenía defensas reales que ofrecer.
Hueco Mundo era la única opción. Bajo la dirección de Shunsui, el Shinigami reunió a los heridos y comenzó a canalizarse con cautela hacia la garganta conteniendo la respiración. Para muchos, fue un simple gesto. Ten esperanza y reza. Hueco Mundo era su mundo interior. Shirou sería notificado de cualquier cosa que lo afecte o resida dentro de él, y esta situación no fue diferente. Se quedó mirando la abrupta garganta que se atrevió a abrirse en medio de sus tierras. Había estado abierto durante la última media hora, pero aún tenía que lidiar con eso simplemente porque había estado enfocando sus esfuerzos en evitar que Iwatch ganara terreno contra Hueco Mundo. Por otra parte, la inclinación natural de su esfera de realidad a rechazar el mundo y gobernar un espacio como propio estaba demostrando ser resistente a cualquier cosa que Iwatch estaba haciendo. Hueco Mundo permanecería a salvo por el momento. Fue con esta comprensión que ahora estaba cambiando su enfoque hacia el asunto directamente frente a él. La garganta estaba fluctuando en energía, señales obvias de que los seres estaban en medio de cruzarla. Sería una locura si demuestran ser un enemigo. La fuerza de un alma procedía de su energía espiritual, y Hueco Mundo era su propia alma puesta. No fue una subestimación decir que él era un dios en este mundo porque todo, hasta donde alcanza la vista, era su realidad interna. Dejando a un lado sus reservas sobre el hecho de que se había convertido en algo común abrir agujeros en su mundo interior, Gargantas, se preparó para cualquier problema que pudiera surgirle. Arribel, Nel, Grimhow, Coyote, Baragan, Aizen y los otros Arrancar comenzaron a acudir en masa a su ubicación. Todos ellos reunidos a la primera señal de problemas dentro de Hueco Mundo. Sin embargo, pensó que Aizen acababa de llegar para entretenerse. Fuera lo que había pasado fuera de Hueco Mundo, parece que Aizen entendió y adivinó quién estaba pasando por la garganta. No es que Shirou fuera ignorante, pero él también sabía quién era el que venía y se movió hacia el frente. Sabía lo rápido que iban a escalar las cosas cuando las formas de la Guardia Real aparecieron primero con Kisuke y Yoruichi cerca. Todos se tensaron ante la presencia de Shinigami entrando a Hueco Mundo. Por supuesto, muchos también sonrieron con sed de sangre e intención de batalla. Todo estaba en la naturaleza de Unoyou, pero el hecho de que Kaname Tosen pareciera tan ansioso fue inesperado. Antes de que alguien pudiera correr hacia adelante, lo miraron primero. Sacudió la cabeza y simplemente esperó a que llegaran más y más Shinigamis. Lo siento jefe, Jin sonreía de oreja a oreja cuando Tesai lo cargó sobre el hombro. ¿Me capturaron? Aizen no hizo ningún comentario, pero un destello de curiosidad brilló en sus ojos antes de permanecer en Kisuke y Yoruichi. Cállate, Jin. Rajiku le dio un codazo en el costado de Jin, pero se estremeció un momento después cuando vio que la sangre se filtraba de los vendajes de Jin. Lo siento. Se hizo el silencio cuando el Shinigami comenzó a ocupar más y más espacio. Shirou notó que más de la mitad del espacio que ocupaban los Shinigami estaba lleno de heridos. El hecho de que ya no podía sentir el presente de la sociedad de almas era bastante revelador de sus circunstancias, pero ¿y qué si venían en busca de ayuda? Ni el mundo humano ni la sociedad de almas se habían preocupado nunca por el bienestar de Olyous. Hueco Mundo fue su único hogar y santuario. Shirou siempre había querido ser un héroe que defendiera sus ideales, pero como era ahora, había ganado aspectos de un Olyou. Era diferente al de antes. Era el basto de Uite. Shirou no podía abandonar de buena fe los puntos de vista y las hostilidades fomentadas entre Olyous y Shinigami a lo largo de los eones. Sí, era cierto que sus amigos y compañeros Olyous convertidos en Arrancar prestarían atención a sus palabras, pero eso no significaba que estarían contentos con la decisión. Podía ver a Coyote visiblemente furioso al ver la figura frágil e inconsciente de Yamamoto apoyada por Unohana Retsu, y sabía que no había nada que pudiera hacer para consolarla. Stark estaba inusualmente despierto y solemne, mientras que Lilinete se había congelado por completo. El resto de los Arrancar eran tan hostiles, si no indiferentes, como él. Para cuando apareció un Ichigo inconsciente rodeado de sus amigos y familiares, los ojos de Silent se dilataron al igual que los de Neil y Lilinete. No queremos hacer daño, dijo Ichibei con voz bulliciosa. Estoy seguro de que todos están al tanto de las circunstancias fuera de Hueco Mundo, así que vayamos al grano. Proponemos un alto el fuego entre los bandos para combinar fuerzas contra un enemigo mayor. ¿Un enemigo mayor? Tosen sonaba acalorado, las venas apareciendo sobre su piel. Como si las palabras de los atroces perros viles que corren con el rabo entre las piernas pudieran servir de algo.
A pesar de que Tosen era un Shinigami, muchos arrancar presentes reconocieron lo que acababa de decir, para disgusto de la Guardia Real y los Shinigamis. Exactamente. ¿Un enemigo mayor? ¡Mierda! Brans gritó, batiendo sus grandes alas y comenzando a flotar en el aire. Nuestro señor es claramente más fuerte. Hueco Mundo sigue en pie mientras que la sociedad de almas ha caído. No somos iguales. Bien dicho, Arribel se cruzó de brazos y la miró con fría indiferencia. Shiro es fuerte. Somos fuertes. ¿Qué te hace pensar que te necesitaríamos, un enemigo? Ichibei cerró la boca, viendo que cualquier cosa que dijera solo encontraría resistencia. Además, Grimhow, Noitora y muchos arrancar se estaban preparando para lanzar un ataque tan pronto como se diera la orden, y Shirou no hizo ningún movimiento para detenerlos. Su silencio fue su respuesta a la proposición de Ichibei. Para empezar, los Shinigami no estaban en condiciones de buscar una alianza, sino asilo. Bien, entonces simplemente solicitamos ayuda, dijo Kisuke y se bajó el sombrero a modo de saludo. Si pudiera proporcionar un pequeño refugio para la tormenta, sin duda recordaremos esta deuda. Ichibei y los demás miembros de la Guardia Real miraron a Kisuke antes de sacudir la cabeza con desaprobación, pero ninguno se movió para detenerlo. ¿Una súplica por santuario entonces? Era un asunto simple de aceptar ya que Shirou no albergaba muchos prejuicios hacia Shinigami como sus compañeros Oyous, pero no tomaría una decisión por impulso. Shirou no necesitaba al Shinigami, y si no fuera por sus propias creencias, ya habría atacado hace mucho tiempo. Sin embargo, no lo hizo solo por sus ideales, sino porque hubo quienes de repente tomaron sus propias iniciativas cuando Grimhow y el resto casi atacan. Silent se adelantó seguido de Nejiel Tuo del Schuan e incluso de Aroniero Arruerie. Cada uno de ellos obtuvo su propia forma de atención. Silent se quedó con los brazos extendidos en un gesto protector frente a su atónita familia, mientras Nell compartía miradas con Arribel y los otros arrancar. Aroniero Arruerie se paró vacilante cerca de Jushiro Ukitake y los miembros restantes del clan Shiba que lo miraron como si estuvieran viendo un fantasma. Responderemos por ellos, dijo Nell solemnemente, mirando una vez a Ichigo, y luego a Silent y a Aroniero. Arribel y los otros arrancar parecían traicionados por las acciones de Nell, pero cayeron en contemplación un segundo después cuando Aizen habló de repente. Ya veo, el segundo lanzamiento, dijo Aizen con una pequeña sonrisa. El lanzamiento inicial de un arrancar es equivalente a la forma Shikai de un Shinigami y el logro de los poderes de Shinigami de un Oyou. Si es así, el segundo lanzamiento se considera el equivalente de Bankai y una comprensión aún mayor de las habilidades de Shinigami. Al mantener el Shinigami cerca, esperas obtener información. ¿Estoy en lo correcto, señora Odelschuank? Nell parecía sorprendida y vacilante, pero asintió lentamente aceptando las palabras de Aizen. Era un favor, claro como el agua. Mejor aún, era una deducción que Baragan, Arribel y Espada estaban considerando en la búsqueda de su segunda liberación. Nell y Silent miraron a Aizen, y cuando lo hicieron, el significado fue claro a pesar de que Shirou accedió a designar un lugar para el Shinigami. Me debes ... Pensándolo bien, el razonamiento era simple. Incluso si Shirou pudiera decidir todo con una palabra, se haría por el descontento de los otros arrancar que no habrían visto ninguna razón para mantener a Shinigami cerca. En este caso, Aizen proporcionó la premisa para que Shirou hiciera lo que creía correcto mientras simultáneamente hacía un favor a Nell y a los demás, y avanzaba en su propia agenda. Un movimiento de jugador profesional. Bueno, eso salió mejor de lo esperado, Yoruichi alivió la tensión de sus músculos mientras observaba a los arrancar manteniendo su distancia al pie de una gran colina de arena blanca. Improbable, gruñó Jin. Dejando a un lado a Kinky y su rey, ninguno de ustedes sabe la mitad de lo que Aizen es capaz de hacer. Cada una de sus acciones tiene un significado. Shunsui y los otros capitanes y Bizarros reflexionaron sobre las palabras de Jin, pero unos pocos elegidos parecían estar demasiado metidos en sus propios mundos para contribuir. Saijin Komamura había estado en silencio desde la aparición de Tosen, y no estaba de humor para ofrecer ninguna idea significativa. En otra parte de la zona designada, la reunión de la familia Kurosaki se estaba llevando a cabo en privado con los amigos de Nell, Silent y Ichigo. Aún más lejos estaba Kukaku Shiba exigiendo ver a Kaien Shiba solo para ser retenido con vehemencia por Ganjur llamándola loca por hacer demandas a los arrancar. Verás, Kaien se había ido antes de que nadie pudiera siquiera llamarlo, de ahí la agitación de Kukaku.
Por supuesto, sus llamados a darles un infierno a los bastardos estaban siendo recibidos con oídos sordos, pero esto no venía al caso. Olvídate de los demás por ahora, Kisuke saludó con desdén, con una pequeña sonrisa arrastrándose por su rostro. Tenemos asuntos más importantes que considerar. Dipsen no ser el que le explique al capitán en jefe por qué estaría despertando en Hueco Mundo. Oh, mierda, los vejestorios se están despertando. Shunsui no sonaba ni la mitad de preocupado de lo que parecía. El alivio en sus rasgos suplantando todo lo demás, aunque Kisuke iba a tener que poner freno al estado de ánimo. En realidad, no del todo, sonrió Kisuke con ironía mientras ajustaba su sombrero sobre su cabeza. Solo estoy llamando a Dips temprano, para no ser el blanco de una explicación difícil. El señor Abarai puede dar fe de esto, ya que él fue quien le dio la noticia a Kuchiki de que su hermano estaba muerto. Los capitanes se estremecieron al recordar sus pérdidas ante el Kinki poco después de la batalla de la ciudad de Karakura. El Kinki aprovechó la oportunidad y atacó mientras todos estaban debilitados. Fue una maniobra táctica. Nadie salió ileso. Tal vez si la Guardia Real realmente ayudara y no dejara a Yamahiji solo, Shunsui ocultó su rostro con su sombrero de paja, para que los demás no vieran el ceño fruncido en su rostro. Sin embargo, era demasiado tarde ya que Shinji y Bazar se dieron cuenta, pero no mencionaron el tema. Hablando de la Guardia Real, estaban discutiendo asuntos solos otra vez. El nombre Iwachi de Basto o Fuite se escuchaban con frecuencia fuera de contexto, pero nadie se atrevía a interrumpir. Cada uno de ellos por sí solo podía rivalizar o superar a Yamamoto en capacidades, y ninguno de ellos estaba de buen humor después de que las conversaciones de cooperación se trasladaran al asilo. Solo déjalos en paz por ahora, me dio Jushiro. Lo que importa ahora es quién es el encargado de supervisarnos. Si Ichimaru tiene razón sobre Aizen, entonces es mejor que nos preparemos. Tengo razón. Jin dijo sarcásticamente antes de sonreír alegremente. Ahora, ¿cuándo planean liberarme? Rajiku, me están ignorando ahora, ¿no es así? Rajiku suspiró cerca de Jin, pero por dentro estaba feliz de que la Jin que conocía había regresado. Eso fue todo lo que importaba. Jin tarareó para sí mismo. Si yo fuera Aizen, ¿qué propósito podría tener para ayudar a un enemigo? Vaya, qué agradable bienvenida para su nuevo supervisor, una voz agitó el nido de avispas. Aizen apareció sin ceremonias frente a todos los que rápidamente sacaron sus espadas. Y ahí está la trampa, dijo Jin arrastrando las palabras para sus adentros, sus ojos entrecerrándose en rendijas cuando Soifon se acercó para sujetar a Aizen bajo el filo de una espada. ¿Qué trucos y traición es esto? Soifon exigió con frialdad. Su espada estaba empuñada al revés, y había bloqueado los brazos de Aizen detrás de él. Ninguno estaba en contra de sus acciones. A algunos como Iyori y Toshiro les hubiera ido mucho peor, pero Aizen se mantuvo impasible. ¿Trucos? Aizen levantó una elegante ceja. Claramente, todos ustedes se valoran demasiado. Soifon se irritó, su agarre apretando la empuñadura de su espada. Dime, Aizen inclinó su cabeza más cerca hacia el borde de la espada de un Soifon, su cuello completamente expuesto y sin protección. ¿Qué les hace pensar que necesito cosas tan insignificantes para tratar con alguno de ustedes? Últimas palabras engreídas, los ojos de Soifon se agudizaron en una mirada desdeñosa. No tuvo reparos en agregar más presión al filo de su espada. Difícilmente. Aizen no hizo nada para quitarse la espada que tenía presionada contra el cuello. Si crees que puedes matarme en tus débiles circunstancias, entonces inténtalo. Te arrepentirás de la acción. Un escalofrío de repente recorrió la espalda de todos mientras una presión espiritual silenciosa pero opresiva continuaba penetrando el área. Ah, ¿finalmente te fijaste en ella? Aizen se encogió de hombros mientras Soifon y el otro capitán miraban a la figura solitaria que los observaba desde una meseta distante. Coyote Gingerbuque esperó con una paciencia infinita. Querido Coyote debería ser bastante familiar para muchos de ustedes, y es un hecho que ella odia a su comandante en jefe. Su confianza y devoción por el vasto Ofuite es lo único que la detiene. Ella está observando y esperando una razón para actuar. Coyote preparó su arma mientras miraba fijamente en su dirección. Cualquier motivo. Aizen agarró cuidadosamente la espada de Soifon con su dedo índice y pulgar. Soifon se puso nerviosa al admitir que en realidad estaba esforzándose por mantener su posición. Ella gruñó y vertió más energía espiritual en sus brazos.
El silencio se extendió en el área, pero Aizen no se perdió la forma en que Soifon y varios Shinigami miraron a Ichibei y los demás que ahora prestaban mucha atención a la amenaza que representaba Coyote. ¿La Guardia Real? ¿De verdad crees que serían suficientes para obstaculizar a Coyote? Muchos Shinigami volvieron a mirar a los miembros de la Guardia Real cerca de ellos, para diversión de Aizen. De hecho, se rió antes de soltar la espada de Soifon y dejarla donde estaba. ¿Qué se considera fuerza? Empezó con un acento bajo. La fuerza no se trata solo de la capacidad personal, sino también de las conexiones. Aquí Aizen hizo un gesto hacia un lugar más alejado de donde estaba Coyote y donde Shirou estaba parado sobre una gran colina de espadas. Coyote no solo es fuerte en capacidad, sino también en las relaciones. Mírala a la cara. ¿Parece que les teme? No, por supuesto que no. ¿Por qué lo haría cuando cree plenamente que no le ocurrirá ningún daño? Lo mismo se aplica para todos los Eiyous y arrancar en hueco mundo todo por un solo individuo. El basto de Uite, su señor de Eiyous. Aizen presionó su cuello contra la espada de Soifon, sin siquiera molestarse en usar su energía espiritual para proteger su piel del filo de la navaja. Adelante, capitán. Balancee esa espada y proporcione una justificación para el conflicto. Todos moriréis. Aizen reflexionó. Si no era lo suficientemente fuerte como para derrotar al basto de Uite, entonces ninguno de estos tontos tenía ninguna posibilidad. Soifon, creo que es suficiente. Soifon a regañadientes envainó su espada ante las indicaciones de Kisuke. La boca de Aizen se torció hacia arriba. Finalmente. Un compañero intelectual que no era Jin Ichimaru. Contrariamente a las expectativas, Aizen no estaba por encima de usar a otros para lograr sus objetivos. Dio la casualidad de que Iwatch se ganó la ira de Aizen por tomar algo que no debería pertenecerle, y Kisuke y los demás aparecieron en un momento oportuno. El enemigo de mi enemigo, es mi peón.